RTP. 7:10 en punto. Tenemos a Javier Guerrero Pinto, él es especialista regional en seguridad pública y vamos a hablar sobre el sistema carcelario y también el SNAI, que es la entidad en estos momentos encargada de los centros penitenciarios del país. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días, Astrid. Muy buenos días a todas las personas que están atendiendo a esta entrevista a través de tu medio. Gracias por acompañarnos y vamos a dar un poco de los hechos que se han dado en el sistema penitenciario del país, tan solo en las últimas horas, porque no hemos pasado todavía las 72. Se trasladaron 23 reos identificados por extorsión desde las cárceles del país en una reciente operación en la cárcel femenina del Guayas, ubicada justamente al lado de la penitenciaría del Litoral. También se hizo un operativo, se incautaron armas blancas y otros objetos prohibidos al interior de este recinto carcelario, y ahora el ministro pues da un nuevo enunciado sobre el sistema penitenciario, y es que va a tratar de durante un tiempo determinado, no ha dicho en cuánto, de reemplazar a aquellos civiles por policías y militares retirados. En este sentido, este panorama, más ya los problemas que traíamos el sistema carcelario, la pregunta es ¿qué tanto podría mejorarse dentro de la estructura de los penales del país, teniendo en cuenta que también tuvimos el fin de semana 5 PPLs asesinados en una revuelta? Bueno, a ver, hay que recordar algo que es muy importante, y es que yo creo que nos estamos enfocando, y no está mal, nos estamos enfocando 100% en la seguridad, en el control de los centros penitenciarios, pero nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que el centro penitenciario en realidad es un centro de rehabilitación social. Con la destrucción, porque no existe otra palabra, con la destrucción en el 2017 del Ministerio de Justicia, se acabó con la rehabilitación social que cumplían las cárceles. Es perfecto que vengan ex policías y ex militares que tengan un conocimiento, no solo eso, sino que se les vuelvan a hacer pruebas de confianza, se les vuelvan a hacer este tipo de pruebas con detectores en donde se puedan ver cuáles han sido sus actividades, y sobre todo esto que suele hacer la UAF, es decir, con cuál es su patrimonio de entrada, y cómo va monitoreándose esto. Entonces yo creo que sí sería muy positivo, porque, a ver, se encuentran armas y oímos siempre que hemos encontrado armas, y el culpable, es decir, estamos hablando de que generalmente hay un dicho japonés que dice que todo pescado siempre empieza a podrirse desde la cabeza, pero resulta que encuentran armas, matan PPLs, y al final del día ni el director de la cárcel ni el director de la SNAI hacen un mea culpa, y peor aún, las autoridades no les dicen nada, y las autoridades hacen vista ciega ante estas cosas, ante estos hechos, y no ha pasado nada. Simplemente así encontramos las armas, así encontramos droga, encontramos celulares, pero nada más. Entonces yo creo que tenemos que atacar a la raíz de cómo se están encontrando, porque nada puede pasar en una cárcel sin que el director, o que el mismo director de la SNAI termine sabiéndolo. Y si es que no lo supo, entonces también comete un pecado de omisión, y eso también está tipificado en la ley. Entonces yo creo que no solamente encontramos armas, encontramos droga, encontramos celulares, sino también deberíamos empezar a recibir noticias de encontramos culpables de que esto esté sucediendo. Javier, bajo esos lineamientos que propones, también el ministro en días pasados mencionó que aparte de la cárcel de encuentros que se está construyendo en Santa Elena, quiere construir 2 cárceles más de máxima seguridad. ¿Realmente crees que la solución que puede tener Ecuador a día de hoy dentro de su sistema carcelario vaya por esa vía, por la vía de poder construir muchas más cárceles para poder abastecer a toda su capacidad penitenciaria? Bueno, ahora mismo estamos con un hacinamiento terrible. Yo creo que es un hacinamiento histórico. Estamos casi entre el 50 y el 100% de hacinamiento, con una población carcelaria que
que está muy cerca está alrededor de los 32,000 PPLs. Y solamente hagamos algo de historia. En el 2012 también se empezó la construcción de las megacárceles, pero con un detalle. Empezó la construcción de megacárceles no en ese sentido, sino centros de rehabilitación, porque no tiene sentido hacer megacárceles que terminan convirtiéndose en mega universidades del AMPA, mega universidades de los GDOs, en donde siguen llegando personas para aprender a delinquir, porque no hay un sistema de rehabilitación, porque se lo destruyó a ese sistema de rehabilitación. Recordemos cómo eran los sistemas de rehabilitación, en donde habían las placas vehiculares se fabricaban dentro de los centros de rehabilitación, y ahí aprendían oficios, y cuando salían rehabilitados, salían con un dinero por haber fabricado cosas, por haber fabricado muebles, por haber fabricado ropa, por haber fabricado placas, etcétera, en donde ya salían con un oficio. Pero si es que simplemente están entrando para especializarse en ser miembros de un GDO, pues entonces no tiene mucho sentido que hagamos esas megacárceles. Esperemos que las autoridades entiendan que el Ministerio de Justicia es un ente que tiene que regresar, que tiene que volver a reestructurarse, y que el SNAI sea parte de ese Ministerio de Justicia, que busque no solamente el hacinamiento de PPL, sino la rehabilitación de muchos de ellos, porque muchos de ellos, estamos hablando de que están endureciendo las penas a los menores de edad. Pero, vamos al fondo de eso, y es que no hay mucho sentido en eso. Antes entraban a las cárceles para menores, y cuando cumplían 18 años, entonces se les volvía a hacer un juicio ya como mayores de edad, y terminaban de cumplir sus penas, iniciando como menores y luego ya juzgados como mayores de edad. Entonces, no ha habido grandes cambios. El único cambio es que en vez de ingresar a un lugar para menores, ahora están proponiendo, y lo lograron, que entren a lugares para mayores de edad. Entonces, mientras no haya un sistema real de rehabilitación social, como te digo, las grandes cárceles serán grandes universidades para los GDOs. Y, estimado Javier, y me gustaría aquí pues comenzar a dar datos, porque es interesante lo que usted ha mencionado al inicio de la primera pregunta, el tema de, hay que atacar o identificar las cabezas que están pudriendo el sistema, y en eso tiene mucha razón, pero también la inversión que se le ha dado para continuar con el principal objetivo que se tenía del plan del SNAI, que era la rehabilitación social de aquellos que ingresaban a estas cárceles. Y parte de eso también tiene que ver mucho con el presupuesto. Por ejemplo, 2023 al SNAI se le asignó $108,4 millones, mientras que en el 2024 $229 millones en asignación presupuestaria para ejecución de planes y reestructuraciones y más. De ahí se comenzó a aumentar paulatinamente para otros fines el presupuesto del SNAI, un poco más, un poco menos. Pero al final del día, este presupuesto, ¿en qué ha sido invertido? 1, y 2, hemos tenido tantas emergencias carcelarias que entre algunas de las situaciones, para declararlas también, es para agilizar los fondos y mejorar el sistema carcelario. ¿Qué se ha hecho dentro de esas emergencias que se han declarado en los últimos 3 gobiernos, y en qué ha ayudado? Porque tenemos que comenzar también a pedir cuentas de cómo el sistema carcelario se ha ido debilitando a niveles que, por ejemplo, ahorita los PPL no están clasificados. Sí, se mantiene un control y una aparente calma, pero la clasificación de los PPL continúa siendo a través de las bandas criminales y no por la peligrosidad de cada reo. 2, usted va a un sistema penitenciario y todavía no se tiene una lista concreta, ni tampoco se pudo hacer el censo como tal. Y ahí también los problemas cuando existe este tipo de revueltas, que no se conoce dónde estaba cada reo, ni quiénes son los afectados o los fallecidos o las víctimas de estas revueltas. Entonces, pedir cuentas dentro de estas emergencias también es necesario. Tienes muchísima razón. Mira, la última reubicación que se hizo, en donde durante ese año llegaron casi a los 200 PPLs muertos dentro de los centros de rehabilitación, por decirlo así, fue por tratar de reubicarlos. Y la reubicación fue, reubiquémoslos por GDOs.
no fue ubiquémoslos por tipo de peligrosidad. De los 22 GDOs reconocidos en el Ecuador, 11 GDOs están tomados las cárceles. Y la paz existente es porque se los reubicó para que los GDOs estén tranquilos en su pabellón. Entonces, si es que estamos hablando de que no vamos a transar con las mafias que existen en el Ecuador, que con los grupos terroristas, pero es que ya transamos para poderlos ubicar y encontrar una paz relativa, en donde es un gran negociado las cárceles, porque apenas entra un PPL tiene que pagar un mensual para poder seguir vivo. Ni siquiera para tener algún tipo de beneficio, no, su beneficio tiene que ser pagar un mensual para poder mantenerse vivo dentro de una cárcel. Esa es la realidad. Entonces, a ver, estamos hablando de que como te decía, tenemos un hacinamiento del casi el 100% en estas 32,000 de personas que se encuentran dentro de las cárceles, de los cuales estamos hablando de un 93% de hombres. Y apenas en un 6.3% de mujeres, de los cuales entre 30 y 45 años estamos alrededor del 40%, el otro 40% entre 18 y 29 años, y casi 4,000 personas son extranjeras, y sigue creciendo ese número. Ahí sí hay una cosa que en la Asamblea personalmente me parece importante, y es que apenas sean capturados, sean llevados a su país de origen, porque nuestras cárceles no dan para tener más personas. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente tenemos que seguir en esta línea de que el SNAI siga invirtiendo, pero es que la inversión que tiene al momento, el presupuesto que tiene al momento, simplemente es para parchar, no para crecer ni para invertir, es para parchar. Y recordemos los contratos fallidos que han existido para poner bloqueadores de celulares. Un ejemplo nada más. Cuando se trataban de instalar bloqueadores de señal celular y comenzaban a hacerse las instalaciones dentro de las cárceles, las empresas tenían que dejar los contratos y salirse, porque comenzaban a amenazarles a sus técnicos, a sus instaladores y a la misma empresa, para que no se terminen esos contratos, y no se los terminaban. Okay. Y existen reales soluciones que son soluciones geoespaciales, en donde desde satélite se pueden bloquear las señales celulares. Pero ¿por qué insisten en hacer un bloqueo de celular de manera manual dentro de las cárceles, si se puede hacer ya de manera satelital? Entonces yo creo que sí ha existido un poco de negligencia desde las autoridades de la SNAI en poder tomar esas decisiones de utilizar tecnología para poder hacer bloqueos celulares y bloqueos de señal puntuales, porque a diferencia de estas tecnologías antiguas, que es instalar antenas dentro de las cárceles, que a su vez hace un daño. Okay. Porque sí. Termine la idea, por favor. Sí, a ver, ¿qué es lo que hacen? Se instalan las antenas, pero terminan también afectando a las viviendas que están en los alrededores, o a los negocios que están en los alrededores. Mientras que cuando se utiliza tecnología satelital, se hacen geocercas y se bloquea puntualmente la cárcel, y se bloquean señal celular, señal de Wi-Fi y señal de radio. Es decir, no pueden utilizar los famosos radios de comunicación, no pueden utilizarse ningún tipo de señal Wi-Fi ni internet, y tampoco pueden utilizar celulares. Es decir, entonces, sí. En resumen, hay una complicidad de la autoridad que está dentro que permite. Habiendo la tecnología, no lo hacen. Queda mal la policía, queda mal el SNAI, quedan mal los militares que han intermediado las clases. En resumen, sería eso, señor Guerrero. Efectivamente, podría ponérsele esa palabra a la falta de inversión, porque solamente miremos en el 2017, al terminarse el Ministerio de Justicia, se bajó la inversión en penitenciarías
a menos de la cuarta parte de lo que venía entregándosele por parte del Ministerio de Justicia al sistema penitenciario. De bajársele a la cuarta parte se le seguía bajando durante todos los años, y ahora recién en el gobierno de Daniel Noboa se está mirando lo que se tiene que hacer, que es comenzar a subir el presupuesto, pero al menos recuperemos lo que tenía en el 2017, porque se le está subiendo, pero no llega ni siquiera a la mitad de lo que tenía con el Ministerio de Justicia anterior. Le quedamos muy agradecidos. Tengan una gran mañana, señor Guerrero. Muchas gracias y un buen día. RTP